Mi nombre es Daniel Tomasini, soy pastor, soy psicoanalista y hoy quisiera responder a una pregunta que muchos me han hecho. ¿Por qué tantos grupos religiosos con distintos nombres? ¿Por qué una Babel tan grande de grupos religiosos y tantos nombres? Y verdaderamente las personas terminan confundidas ante esto. Entonces quisiera ver si pudiéramos hoy separar tres conceptos. En primer lugar, el concepto de religión. A ver, nosotros conocemos religiones tales como el cristianismo, religiones tales como el judaísmo, religiones tales como el islamismo, o religiones orientales como el budismo, el brahmanismo, el hinduismo, etc. Dentro de esas religiones, como por ejemplo vamos a hablar de la religión cristiana, existen a su vez 4 grandes grupos. Esos 4 grandes grupos se llaman confesiones cristianas. Estas confesiones cristianas son la Iglesia católico-romana, la Iglesia ortodoxa, griega, rusa, etc. Las iglesias protestantes, que son varias, por ejemplo, la luterana, presbiteriana, iglesia anglicana, las iglesias reformadas y, en cuarto lugar, las iglesias evangélicas, la más antigua de todas, la iglesia menonita y bautista, luego metodistas y otras iglesias evangélicas. Bueno, nos preguntamos cuáles son las diferencias entre estas iglesias. Bueno, las diferencias no tienen que ver con las creencias fundamentales. Las diferencias no tienen que ver con el credo fundamental. Las diferencias tienen que ver muchas veces con la organización de las mismas y con algunas cuestiones un poco más secundarias en las doctrinas y en las enseñanzas. Pero en tercer lugar tenemos las sectas. Las sectas, que pueden ser sectas cristianas o sectas de otras religiones, son las que no comparten las creencias fundamentales de las distintas confesiones cristianas. Entonces, religiones, confesiones cristianas y sectas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en sectas pseudo-cristianas, podríamos mencionar mormones, testigos de Jehová y demás. Por ejemplo, ninguna de ellas aceptará que Jesucristo es Dios. Entonces, si bien son sectas cristianas, no comparten la fe común que tienen las principales confesiones cristianas. Cuando usted tenga que buscar una iglesia, tenga presente esta enseñanza que ha recibido en el día de hoy. Tenga presente, en primer lugar, que la iglesia a la cual usted va a participar tenga el credo común que nos une a todos los cristianos. Se base y se fundamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, y muy importante, tenga presente que no sea un grupo que se crea que es el único depositario de la verdad absoluta. Porque el concepto psicológico de secta es creerse que es el único depositario de la verdad absoluta. No. Toda iglesia está en un proceso y en un movimiento de diálogo que llamamos movimiento ecuménico. Tenga presente todas estas cosas a la hora de asistir y a la hora de buscar una iglesia. Yo lo invito a nuestros cultos. La Prida 1715, Iglesia Evangélica Bautista, y los horarios de reunión son los domingos a las 11 horas y a las 20, y también si usted vive por Villa Crespo, los domingos a las 18 horas en Villa Roel 1259. Lo esperamos con los brazos abiertos, únase a la familia.